Saludos cordiales. Sean bienvenidos, estudiantes, a este nuevo video de estudio. Aprendamos acerca de las instituciones evangelizadoras durante la colonia. ¿Qué es este de las instituciones evangelizadoras en la colonia? El arte fue un instrumento pedagógico para evangelizar América, ¿sí? Es lo que ellos buscaron, a través del arte tratar de ir evangelizando y por eso buscaron varios mecanismos para evangelizar a nuestros indígenas. Dos instituciones religiosas que impulsaron esto específicamente son las misiones y los conventos. Por ejemplo, las misiones. Las misiones eran grupos de religiosos que predicaban, ¿sí? Y normalmente ellos se asentaban para convertir indígenas al cristianismo y tratar de instruirlos en alguna actividad en especial. Entonces, una de las labores que desde que llegaron los españoles a América fue evangelizar, ¿sí? Evangelizar. Ahora, ¿qué procesos se fueron dando para esto de las misiones, para poder evangelizar? Primero con la búsqueda. ¿Por qué? Porque se organizaban en una expedición para buscar indígenas, luego trataban de conversar con el jefe para ir formando misiones, para ir formando grupos y asimismo trasladar a los indígenas hasta las misiones, porque obviamente esa era la idea, ¿verdad? Predicarles, evangelizarles al cristianismo. Ahora, ¿cuáles fueron las características que existían de las misiones? En primer lugar, estaban ubicados en pueblos fundados alrededor de una capilla o iglesia, lejos de la actividad económica que eran las encomiendas. Vemos que ellos estaban organizados por religiosos dominicos, por franciscanos, por mercedarios y por los jesuitas. La educación se basaba específicamente en la catequesis, sí, y la instrucción en labores agrícolas y artesanales. Y en su economía prácticamente eran autosustentables porque iban generando riquezas para la corona. Y el otro sistema eran los conventos, específicamente que fueron aquellos que cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe. Normalmente ellos eran diferentes porque ellos albergaban órdenes religiosas con tareas evangelizadoras definidas. Por ejemplo, se lo hacía de tres maneras. La iglesia, ¿qué es lo que hacía la iglesia? Fungía como templo parroquial en el que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad. El claustro, en cambio, cumplía otra función, albergaba la vida contemplativa de religiosos. En el caso de ser un convento femenino, por ejemplo, solía haber una escuela solo para mujeres que incluían inclusive a las mestizas. Y también existía la capilla abierta, que eran recintos construidos sin columnas y sin niveles con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas sean llevadas para catequizar, para enseñarles, para administrar sacramentos a los indígenas. Entonces, de esta manera fue como se fueron manejando y organizando los conventos. Ahora, habían varios tipos de conventos, entre ellos uno muy particular que eran los femeninos, y ellos tenían funciones adicionales. ¿Por qué? Porque servían como escuelas para mujeres y también como resguardo para aquellas que eran huérfanas. Lo que hacían era educarlas, ¿sí? Enseñarles letras, artes, manualidades para mujeres. Les daban protección porque resguardaban a niñas huérfanas y mujeres en peligro. Y también les daban una formación, que era la preparación como amas de casa para inculcar los valores cristianos. Luego vemos cómo se va formando ya una educación tipo colonial y la educación prácticamente fue un instrumento para implantar la cultura española en América. Por ejemplo, tenemos el elitismo, que era el acceso limitado a españoles y criollos de sangre pura. El dogmatismo, que era el contenido que ellos imponían desde la metrópolis y que no se podía cuestionar si era lo que se debía enseñar, y también la religiosidad, que era el énfasis que se daba en base a las Sagradas Escrituras y la educación religiosa.
Luego vemos cómo se van dando la creación de algunas universidades coloniales. Y las universidades se fueron fundando desde mediados del siglo XVI en las primeras ciudades, por ejemplo, en Santo Domingo, en el año de 1538. Vemos cómo en 1551 ya lo hacen en Lima y México, luego en 1580 se lo hace en Bogotá y en 1621 también se genera otra en Bogotá. Ahora, también se da un paradigma, un pensamiento que se va creando, que es la escolástica. La escolástica fue el paradigma de pensamiento académico en las universidades coloniales. Interpretaba prácticamente la filosofía grecolatina desde una perspectiva cristiana. Por ejemplo, hablar de la lógica que era en primer año, lo que se hacía era estudiar las lógicas de Pedro Hispano y Aristóteles. Luego, en un segundo paso, un segundo año, vemos que se enseñaba la física, que era el estudio de la física y el tratado del alma de Aristóteles. Y en tercer año ya se les enseñaba la metafísica, que era el estudio de los entes y de Dios como causa del ser. Espero este tema les haya agradado. Lindo día.